Esto es Dato Crudo, el podcast que dice las cosas como son, con datos reales, sin filtros. El día de hoy nos acompaña nuestro buen amigo Pablo Vázquez Rivero y está con nosotros en Dato Crudo para platicar acerca de la huella digital, esa que todos dejamos a través de redes sociales, a través de los medios digitales. Actualmente director corporativo de Capital Humano de Grupo Lomas. Pablo Vázquez, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, muchas gracias, Alex. Gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos en Dato Crudo. Vamos a platicar qué es la huella digital. Lo hemos escuchado, es un término que está de moda, pero para los que no conozcan qué es huella digital, ¿a qué se refiere? Se refiere a cuando tú subes a tu internet, a tu página, llámese tu Insta, tu Facebook o cualquier otro medio digital, subes información, posteas, das like, comentas y todo esto lo vas dejando ahí y se va quedando tu historia en esa parte digital. Cuando no existían redes sociales ni nada digital, Ajá. ¿cómo dejábamos esta huella? O sea, a través de documentos, ¿era a través de papel? A través de papeles o, por ejemplo, a través de conocidos o referidos. Antes en la industria era todavía más viable el conocer a algún amigo del amigo, lo referías, platicabas y entonces si no encontrabas algún dato justamente duro en un papel, pues era a través de una referencia, ¿no? Era La más entrevista, ¿no? correcto en la entrevista y también el conocido, lo cual te daba o te generaba también más confianza dependiendo de lo que buscabas, ¿no? En el área en el cual eres experto, en recursos humanos, ¿qué es más fácil? ¿Que haya huella digital o antes, como nos platicabas? No, definitivamente huella digital, porque hoy día como dejas todo un tracking por donde vas caminando digitalmente, es más probable que encuentres o puede incluso, sin necesidad de buscar, que bote algo sobre tu persona, ¿no? Esto lo recuerdo como Hansel y Gretel cuando dejaba, ya sabes, las migajas por ahí, así lo relaciono yo, que vas dejando diferentes anécdotas y demás en esa parte digital, en ese internet. Y es que la importancia entonces de cuidar cómo es nuestra huella digital, más con las nuevas generaciones, porque los que nos tocó la parte de papel, la parte del recomendado, como dices, Correcto, ¿no? correcto. Ya le hablé a mi amigo para que vayas, hijo, vea tu entrevista, ya le platiqué de ti, o a lo mejor alguien oye, tengo un amigo que es muy bueno en esta área y te va a entrevistar Pablo, y Correcto. seguramente así tú los conocías, Correcto. ¿no? O al revés, tú de repente necesitabas o buscabas cierta persona, cierto candidato perfil, y tú hablabas o justamente entre tu networking, contactabas para ver quién te refería, y era ahora sí que bilateral. Pero ahora con la huella digital, pues bueno, ya es una manera, una herramienta Por que en tu área se ocupa muchísimo, ¿no? Por supuesto, sobre todo sobre puestos clave, puedes tú entrar tranquilamente al internet, googlear, poner el nombre y eso te puede arrojar N cantidad de información dependiendo justamente qué tan frecuente tú vas dejando esa huella. Oye, Pablo, pero en esto de la huella digital, ¿habrá quienes lleguen, que sepan que existe una huella digital y que con alevosía y ventaja te hagan o nos hagan creer que son una persona y a la mera hora, o sea, en la realidad no? Porque tú sabes que podemos tener una personalidad en redes sociales, Claro. ¿no? Y fingir algo, y se da mucho, ¿no? Sí, juegas un rol, un papel, digamos Claro, así. ¿no? Y se da mucho, por ejemplo, ahora con los influencers, que de repente te quieren vender una vida de millonarios y se toman la foto con un auto que no es de ellos, Claro. graban en una casa que no es tuya, entonces, y le venden a toda su comunidad una historia que no es. ¿Te ha tocado casos que de repente analizas esa huella digital y tu equipo analiza y dices, algo no cuadra? Sí me ha tocado un par de casos, pero han sido mínimos porque esto es más probable o viable a ciertos niveles más ejecutivos, Ok. que puedas ir buscando el construir favorablemente tu huella digital. Pero normalmente en nuestra comunidad la gente hoy día o las personas suelen subir las cosas como las pienso, las considera, la imagen, el tweet, o por ejemplo, muchos de ellos no lo suben, pero lo sube el amigo o el conocido y es cuando entonces igual hacen algún comentario y es cuando justo esto bota. Son pocas las personas a mí que me han tocado particularmente detectar que realmente han construido o planeado el construir su huella digital, digámoslo así. ¿Ya sería una mente más elaborada? Pues más que elaborada, que realmente esté bien planificado. Normalmente las cosas son más orgánicas, al menos las que me han tocado ver. Y como justamente pensando en personas y en las posiciones, normalmente el mercado ya afuera, la gente suele hoy
convivir muchísimo más, como sabemos, el 99% estás colgado de las redes o del teléfono. Entonces es más orgánico y aquel que no lo tenga bien planeado, pues de forma natural va respondiendo, posteando, tomando imágenes, subiéndolas. Entonces, tal vez en el back, si lo tenía planeado alguno, de repente se te va, ¿no? Se te vuela un poquito y entonces lo subes como lo piensas, o tuiteas o respondes, y es cuando entonces ese tracking es más real, ya sea favorable o desfavorable. Claro. ¿Y en qué te basas principalmente en la huella digital? Por ejemplo, los jóvenes, ¿qué tendrían que construir? ¿Cómo construir una huella digital positiva? Positiva sería agregar anotaciones o comentarios favorables sobre cierto tema, sobre cierta situación, postear tal vez algunos éxitos o algunas situaciones que han logrado en su vida profesional, por ejemplo, y eso te va ayudando a ver el tipo de perfil dependiendo de lo que estés buscando, ¿no? Claro. Si es una persona activa, si es positiva, si es resolutiva, si justamente realiza o nada más corresponde. Entonces, de esta manera, tú lo puedes crear positivamente sin necesidad incluso de subir o postear cosas falsas, ¿no? Ok. Solamente que enfocarte más justamente a las cosas favorables. Desafortunadamente, a veces las personas suelen más postear o comentar a veces sobre algo negativo o algo que sucede en la comunidad, a veces en lugar de enfocarse justamente más en lo positivo. Entonces, si nos enfocásemos más en lo positivo, sería todavía más favorable esta huella digital. Eso les serviría a los jóvenes, Correcto, ¿no? Bueno, correcto, a todos, ¿no? correcto, porque profesionalmente, imagínate, entras a un Face, a un Insta y ves que la persona terminó cierto curso, cierta capacitación y sube su diploma y está orgulloso de ello, ¿no? O participó en X proyecto y sube que el proyecto se llevó a cabo y salió wow y hace alguna mención del proyecto y otros compañeros o conocidos tuitean o postean o comentan. Entonces estás viendo que es una persona o que es resolutiva o que toma decisiones o es muy participativo. Por ejemplo, y me gusta cuando veo comentarios que participan hacia la comunidad, dan algún beneficio. Fui a la limpieza de playas. Tengo conocidos o amigos, por ejemplo, que van justamente a algunos de los poblados cercanos y no solo a donar algo, sino realizan alguna actividad, les enseñan a veces a hacer un tema curricular. Entonces al final están participando de manera natural, lo postean, ya sabes, la imagen entre la comunidad. Y lo padre es que ves que no me lo postea uno, sino otros lo reconocen, le dan like, y es cuando ves que es una noticia real. Porque a veces suben una cosa y nada más tiene 1 o 2 comentarios o likes y dices, eso está medio raro, ¿no? Realmente además lo posteó para mostrar algo positivo, pero realmente no realiza o no lo lleva a cabo. Sí. Igual ahí te puedes dar cuenta de ello. Sí, te comento esto porque pues a nadie nos gusta subir cosas malas, siempre queremos quedar bien, ¿no? Que nos vean normalmente, ¿no? Correcto. Que nos aplaudan y buscamos el reconocimiento, ¿no? Correcto. Ahora, también yo creo que la huella digital puede detectar esas personas tóxicas porque, digo, puede haber una persona tóxica en una relación, podemos ser tóxicos y a veces no nos damos cuenta, pero yo tengo perfiles públicos y de repente veo personas que, no puedo decir quién, que puras frases, ya sabes, de... Correcto. Frases así de... Negativas, malas, correcto. O que se quejan mucho de su trabajo, se quejan mucho de su relación, se quejan de su familia, todo está mal. Exacto. Entonces de repente, híjole, mejor me ha ocurrido, digo, mejor ya no lo voy a seguir porque no me genera algo positivo. No te suma. Y tampoco no me suma. Y todo comunica. Exacto. Todo comunica. Llámese el like, llámese el comentario. Exacto. Ahí me ha tocado justo como mencionas que hay de repente personas que sin ser invitadas en la conversación, ya sabes, alguien postea algo favorable incluso y suben un comentario negativo. O no es cierto porque esta persona es esto, no es cierto por aquello, me lo topé en el bar o en tal lado. Entonces te das cuenta cómo puede haber personalidades tóxicas, como tú mencionas, que incluso no necesariamente son invitados a esa charla o a ese comentario y se suben solos para restar en lugar de sumar. Para ti es un red flag así el encontrar eso, decir, o sea, sí, aquí no... Sí figura sobre todo para ciertos momentos o perfiles que tú buscas. Puede haber perfiles que manejan mucho tema de confianza, información confidencial, tienen ciertas relaciones con ciertas posiciones o figuras muy importantes y este tipo de comportamientos te dan dando un semáforo. A lo largo de los años que llevas en estos temas, con la trayectoria tan vasta que tienes, pues te conviertes en un investigador, ¿no? Sí, pero y a la larga surge un poco de manera natural. Sí, ya lo traes. Yo creo que hace muchos años, sí, cuando empezaban todas las redes, tú
planificabas o pensabas, mejor dicho, oye, alguien aplica, voy a googlearlo, ¿no? Voy a Exacto. buscarlo. Pero hoy día ya hasta sucede igual un poquito orgánico, porque como estás tan metido, tan clavado en los teléfonos y en las redes, pues sucede algo, pasa algo, te metes, pones la palabra o un par de palabras clave y enseguida sale la información. Entonces ya hasta eso y de alguna manera se ha vuelto algo orgánico en ciertos momentos. Huella digital para los jóvenes, ¿será que están conscientes de que todo lo que suben en fotografías, imágenes, frases, en algún momento algún reclutador, en algún momento algún director de recursos humanos va a utilizar esa información que han dejado en el caminito para decidir si le dan el puesto o no le dan el puesto? ¿Los jóvenes estarán conscientes de eso actualmente en este 2025? Yo creo que están un poco más conscientes que antes. Ok. No creo que estén del todo Ujú. o en una totalidad, pero sí más conscientes que antes. Porque cuando veo algunos chicos, pues digo con ellos, e incluso cuando veo algunos amigos de mis hijas y todo, te das cuenta que ya cuidan un poquito más en ciertos grupos lo que postean, o por ejemplo cuidan más su privacidad, ocupan los candados correspondientes, dependiendo si Insta, si es vaya alguna de esas Hasta herramientas. WhatsApp, ¿no? Correcto. Y te das cuenta que entonces están un poquito más preocupados o por lo que suben o mínimo por tener un círculo más cerrado de amistades donde tal vez sí posteen lo que ellos Ujú. deseen y entonces eso ayuda un poquito a cuidar. Creo que están un poquito más conscientes, sí, no en su totalidad y todavía falta camino por recorrer, Sí, porque aún definitivamente. así con ese grupo cerrado puede ser que de los 10 alguien comparta en otro grupo Correcto, una fotografía que era de ellos, ¿no? Pero correcto. bueno, al menos ya sabes que salió de esos 10, Sí, ¿no? o hacen el tracking de repente, yo no lo posteé, yo lo puse en un grupo cerrado, Ujú. pero uno de mis amigos del grupo cerrado lo reposteó, retuiteó a otro grupo y de ahí entonces se puede filtrar y puedes llegar a la información a través de terceros u otras figuras, y no necesariamente de forma directa. Vamos con un dato crudo. ¿Va? En Quintana Roo, 7 de cada 10 reclutadores revisan redes sociales antes de contratar. Antes no existía eso, antes no Correcto, existían redes sociales, ¿no? O correcto. estaba muy en pañales. Pero es elevada la cifra, ¿no? 7 de cada 10 reclutadores revisan las redes sociales de los que quieren y están solicitando un puesto. Sí, sí, porque sobre todo, como te comentaba, hay puestos muy relevantes, muy importantes o de alto impacto en la empresa o en el área en la cual que tú estás buscando, por lo cual es muy importante el comportamiento. Tú dices algo interesante, en una entrevista tú te puedes Ujú. vender lo más bonito, lo mejor. Existe la entrevista por competencias y otros métodos en los cuales te ayudan a conocer un poquito realmente la persona, pero al final los comportamientos hablan más que las palabras, ¿no? Y los comportamientos los puedes ver muchas veces mejor en esas redes sociales que en una entrevista regular o tradicional. Y eso lo podríamos llevar, digo, ya enfocándonos en jóvenes, Ujú. en las relaciones que elijan, ¿no? Correcto, O sea, correcto. las relaciones me refiero a amigas, amigos o la novia y el novio. Es correcto, con esos justamente, con esas personas tóxicas, como mencionábamos, que tal vez han dejado una Ujú. huella a lo largo de su historia en las redes sociales. Porque en la relación, y más cuando estamos en secundaria, preparatoria, pues digo, es siempre que uno se quiere vender como el caballeroso, el mejor, ¿no? Pero comentaste algo muy cierto. O sea, nuestro comportamiento nos puede llegar a delatar en un determinado tiempo, ¿no? Correcto, tal vez usando tu analogía o tu ejemplo, al principio estás en la etapa de enamoramiento y Ujú. pues ambas partes quieren mostrar lo mejor de sí, pero después de un tiempo entonces ya empiezas realmente a conocer a la persona. Ahora en una red social, pues no es lo mismo que la acabas de abrir ahorita en Insta hace un mes a que llevas 3 años o 5 años y eres de las personas que tal vez te gusta frecuentemente subir información o postear o vincularla a otros likes y otros tweets y entonces ahí te va dejando justamente La una huella. historia real de la huella de ese comportamiento, qué le puede gustar, qué no, con qué círculo de amigos se reúne, a qué lugares visita, por cual tú puedes estar pensando en una persona formal, seria, que tenga ciertas relaciones, que sea cierta, que pueda hacer cierta influencia en tu ciclo laboral, pero oye, ves lo que posteas, ves los lugares en los cuales suele visitar, el tipo de fiesta que relaciona, el tipo, y entonces al final todo comunica. Dime con quién andas y te diré quién Es eres, ¿no? correcto. Desafortunadamente, todavía impacta, Sí. todavía puede eso restar o contribuir. Ahora, llega quien está solicitando un empleo, Ujú, revisan su huella digital, ujú. pero ¿cómo se da esto?
por ejemplo, mis redes sociales son cerradas, por ejemplo, no son públicas. Ujú. ¿Cómo le piden que honesto tu clave o cómo? Normalmente cuando tú en una solicitud de empleo, normalmente tú pones la información y pones ahí algún correo o alguna red social que tienes y lo más práctico es buscarla. Como tú bien dices, hay algunas personas que lo tienen bien acotado, bien Ajá, cerrado. si sale el Facebook, Correcto, ¿cómo le hacen? pero te puedo decir que en un 70-80% las tienen abiertas. Ok. Las tienen abiertas, no tienen justamente los candados y entonces es muy fácil si tú quisieras entrar y ver parte de esa información para ver cómo se comportan a través de esas. Y ellos saben, cuando los están reclutando, saben que van a revisar sus redes, No es tanto una práctica de decir, oye, te voy a informar que Ujú. voy a entrar a tu Face o a pero tu puede Insta, pasar, ¿no? pero puede pasar y tú Ok. igual estás consciente al final cuando compartes la información es que es parte de conocerte. Y es que desde la foto, te decía, ¿no? O sea, los posteos, todo lo que va generando la huella digital, pues habla de personalidad, ¿no? Correcto. ¿Será que podamos ir cambiando con el paso del tiempo? O sea, al momento de revisar la huella digital, a lo mejor porque pues, tenía otra edad, Sí, ¿no? A eras lo más mejor era joven, más tal joven y vez. subía otras cosas y Es- fue cambiando sus gustos y sus prioridades. Sí, fue positivo lo que tú mencionas porque al final si llevas ya una red social varios años, eso lo puedes ver como tú acabas de mencionar en los primeros años y cómo en los últimos se acerca tal vez esas imágenes, esa información que sube es más positiva, es más de éxitos, cosas más favorables, gustos positivos y entonces te puedes dar cuenta un poco de esa transición que tú mencionas. Claro, no es lo mismo lo que sube un chavo de veintitantos años a lo que sube un señor de 40 y pico. Claro, Por yo supuesto. ya soy señor. Es que se supone que somos señores Claro, ¿no? arriba de los 40. ¿Cuáles son los errores más comunes de los jóvenes al dejar su huella digital? ¿Qué- Imágenes que suben, comentarios que hacen de amigos o conocidos o terceros, o incluso no necesariamente son amigos, ya sabes, hay noticias o algo que se Y- sube y ellos entonces ponen su comentario o lo agregan. Y te decía, lo más interesante es que a veces sin siquiera ser invitados a esa conversación, al final tú puedes subirte y postear y poner, estoy de acuerdo con Ujú. esto, no lo otro y aquello. Entonces es ahí donde lo más frecuente que puedes observar, ¿no? Yo me he topado con, y esto es real, Ujú. y dato crudo también, porque hay muchos medios digitales, ¿no? O medios masivos Ujú. que tienen, bueno, pues ya su cuenta en Instagram, en Facebook, Correcto. y de repente, vamos a hablar, por ejemplo, de López Dóriga, ¿no? Ujú. Y de repente estás viendo la noticia, está dando una noticia, y todos nos vamos a los comentarios, porque ahí es donde se pone lo bueno. Y en los Correcto. comentarios me he encontrado gente que conozco de Es aquí correcto, de sí, ¿no? Y Cancún dices, ah, mira. y Ajá. que tanto pudo haber hecho un comentario positivo y me he sorprendido de personas que conozco y que a lo mejor su comentario fue de queja Ujú. y ya quedó su huella digital. No digo que esté mal, es su punto de vista, Correcto, correcto. Pero pero... por interrumpirte, hasta en ello, tú puedes estar en desacuerdo con algún Ujú. comentario, alguna noticia, pero el cómo lo planteas o cómo lo Bueno, sí. plasmas es relevante, ¿me explico? No quiere decir que no puedas poner tu opinión, porque es importante igual cuando tú ves que la gente opina y lo que opina es algo congruente, con fundamentos, entonces no significa que eso lo vas a estigmatizar, decir, ah, mira, por opinar en tal noticia, tache, Ya, ¿no? ok, No, ok. tampoco, pero igual hay que saber opinar o cómo Y la plasmarlo, manera, ¿no? las Ujú, las formas, formas. es correcto. Sí, la forma es importante, ¿no? Es correcto. Entonces hay que tener cuidado con esas fotos comprometedoras, hay que tener cuidado con los lugares también que se comparten, ¿no? Porque Sí, habla mucho de nosotros en esta huella sí, digital, ¿no? sí, recordemos antes, bueno, no antes, de hace muchos años, cuando igual hay situaciones con jóvenes, es importante desde dónde pones la imagen, que hay atrás, que hay un lado, porque igual pueden saber un poquito el tipo de persona que eres o el nivel social que tienes, y eso sabemos que desde hace años puede ser perjudicial en temas de seguridad y otros aspectos que pueden brincar, pues exactamente es lo mismo, O sea, no muy solamente al parecido. momento de que pidas trabajo, sino también o sea, puedes ventilar tu vida sin querer, ¿no? Correcto, correcto. Imagínate, de repente hay personas que viajan frecuentemente, les gusta, ¿no? Y postean, ¿no? Fui a tal lugar y postean la imagen, el avión, el boleto de avión, el concierto al que fueron. Hoy están anunciando que se van a ir de viaje y ya sabes que esa persona se va a ir de viaje, a dónde se va, a lo Ajá. mejor no con quién, pero ya te dan como que un adelanto
que no tendrías por qué tú enterarte, Por ¿no? supuesto. Por eso dicen que mejor postéalo ya después, ¿no? Por supuesto, y como tú bien dices, recuerdo hace muchos años cuando incluso los malandrines que entraban a casas y demás, porque justamente ventilabas la información anticipada y ya prácticamente podías saber la agenda de la persona donde iba a estar, ¿no? Y tú solito les estabas avisando, Abriendo ¿no? la puerta. Abriendo, exacto. Tú solito le estabas abriendo la puerta. Eh, ya nos diste ahí algunos consejos, ¿no? Para qué es lo que tenemos que cuidar, ¿no? Pero, ¿cómo crees que sea en un futuro esto de la huella digital? ¿Crees que cambie mucho a cómo la estamos dejando en este 2025? Yo espero que sí, Ujú. porque como te comentaba, uno puede postear al final, por eso existen las redes, ¿no? Pero al final del día es reiterativo, porque tienes que cuidar qué es lo que posteas, al círculo en el cual lo posteas, como te decía, los candados que tienes para ese círculo. Porque al final del día, a la gente, a las personas, como tú mencionabas, les gusta postear y que aquellos les den su like, sobre todo sus amigos, comentar, porque hoy día es una forma de conversar como lo hacemos tú y yo, Claro. el clásico ejemplo, ¿no? Pero están en la mesa y están con el teléfono en redes, entonces al final es una herramienta precisamente relevante. Yo creo que sí, con el paso del tiempo va a ir mejorando y las personas vamos a ir siendo más conscientes justamente de cómo administramos esa herramienta y para qué la administramos. Sí, cómo la usamos, ¿no? Correcto, correcto. Porque la huella digital y todo lo que subimos se convierte en una carta de presentación. Sí, sí, sí. ¿no? Es una biblioteca que se queda ahí. Claro, es tu libro. Es correcto. Tu libro digital Es de qué hiciste de niño o de tu adolescencia, cuando empezaste a conocer las redes. Es Ahora, correcto. las nuevas generaciones, pues sí podemos hablar que pueden tener una huella digital desde muy jóvenes. Correcto, correcto. Y como decíamos, todo ahí se publica. Ahorita me acordé de un caso muy básico, muy básico. Años atrás que estaba en otra empresa y de repente uno de los miembros de mi equipo de trabajo, ya sabe la clásica, se reporta enfermo, cercano al fin de semana, entonces me pidió permiso, le dije, ¿estás enfermo? Quédate en casa, ¿no? Ujú. Yo lo me imaginaba en casa y de repente se acerca otro colaborador mío, me dice, oye, ¿te has dado cuenta que fulanito de tal está en la playa? Y yo, no, está enfermo por acá. Y me muestra la imagen que estaba en la playa el domingo con su drink aquí, con los amigos, y yo lo decía enfermo en casa. Y algo tan básico como eso, ya no estamos hablando de un reclutamiento, sino un tema ya laboral. Y dices, oye, entonces no que estabas enfermo y Claro. esto y lo otro. Y Pero sí estaba- fue ese mismo día. O él, sea, él se reportó enfermo un viernes y no me acuerdo si fue un sábado o un domingo, donde estaba justamente en ya la se estaba relajando, playa, ¿no? ya, y entonces todavía el lunes cuando regresa llega, ay, todavía me siento un poquito malito. Era la cruda. Y entonces dices, oye, ya, ¿cómo es posible esto? Y ya cuando justamente aborda la conversación, pues sí, es que necesitaba la autorización, me fue más fácil echar una mentirilla piadosa. Le dije, sí, pero se te olvidó que subiste en tus redes sociales estas imágenes. Híjole. Pero es que usted no está en mi red social. Sí, pero yo sin preguntarlo, sin pedirlo, y ¿Me me dio el llegó? otro y me dijo, oye, mira, está ahí en el cotorreo y tú le diste chance porque estaba enfermo. Un ejemplo tan básico como ese, ¿no? O sea, cómo hay que cuidar también, ¿no? Correcto. O sea, porque sí es verdad, en el momento nos dejamos ir por la situación, la alegría. Estás feliz, Súbele, estás feliz. contento con la Súbele, sí. banda. Es correcto. Y algo tan básico como eso, ¿no? Híjole, se quemó. Se quemó. Ahora sí que por la cruda, como dato crudo, pero aquí fue de Tal cual. por la cruda. Tal cual. Bueno, la huella digital es inevitable, eso no nos la podemos quitar. No hay un candado. O sea, si no queremos tener huella digital es no tener redes sociales. O tenerlas, pero subir lo mínimo indispensable. Hay que- Dependiendo qué quieres, cómo las quieres usar. Hay personas que nada más les gusta ver y no suben nada. Es correcto. Yo creo que son las más inteligentes. O ¿eh? suben de repente, te topas con un perfil que nada más sube, ya sabes, la imagen de un atardecer o un paisaje. Y no tiene ni un solo comentario, ¿no? Y cuando entras al perfil tiene 4 o 5 imágenes e incluso te das cuenta que las postea cada 2, 3 veces al año. Y dices, oye, pareciera que es una cuenta inactiva, pero es de esas personas que la quiere para X situación y postea o sube solo lo que considera estrictamente necesario. Yo creo que esas personas, los que postean diario y suben 10 historias en un día, pues les gusta ver. Les encanta. Les encanta ver, claro, porque por eso supuesto. tienen la red social, Por supuesto. pero no son partícipes porque no les gusta que los vean. Correcto. Sí, te puedes dar cuenta igual porque entras al Insta y de repente tienes 3 historias y tienes 50,000 a quienes tú sigues, tienes tú 2 seguidores, pero tú sigues a 50,000, entonces está interesante, ¿no? Ahí es diferente Es la huella interesante, digital, ¿no? La verdad, Pablo, es que es un tema que a los jóvenes les debería de importar mucho.
¿Cómo quieres que te vean? No solamente hoy, porque dirán, bueno, ahorita yo tengo 12 años, 14 años, 16. Estoy joven. Estoy ¿no? joven, no pasa nada, ¿no? Todavía falta mucho para que vaya a pedir trabajo. Pero un día vas a ir a solicitar trabajo y recuerda que los reclutadores, recursos humanos, ahora se fijan mucho en la huella digital y entonces, ¿cómo quieres que te vean? ¿De manera negativa o de manera positiva? Correcto, correcto. Y es mejor que sea de manera positiva, que sea proactivo. Y ojo, no tiene de malo que compartas alguna que otra historia chusca, ¿no? Claro. Pero de nuevo, que se vea esa parte positiva y no tóxica, como tú decías, o negativa. Y con eso vamos construyendo positivamente esa historia justamente en las redes. Y no lo digo yo, sino lo dice Pablo Vázquez Rivero, que es especialista, director corporativo de Capital Humano de Grupo Lomas. Pablo Vázquez, gracias por acompañarnos en Dato Crudo. Muchas gracias por la invitación y cuiden mucho lo que suben a sus redes sociales. Hasta pronto. Gracias por vernos en este capítulo. Esto fue Dato Crudo, la verdad sin filtros, las cosas como son. Soy Alex Yáñez.